Buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, ya hemos dado los 5 minutitos de rigor, así que vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y a todos. Empezamos con el ciclo sobre el 9º informe FOESA, que se presentó en el pasado noviembre del año 2025. Hoy tenemos el placer de contar con María Silvestre Cabrera, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, catedrática de Sociología en la Universidad de Deusto, investigadora principal del equipo Deusto Valores Sociales y directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad. Además, María es miembro del patronato de la Fundación FOESA y su conocimiento conecta directamente con una de las principales conclusiones que vienen señalando sus informes sobre exclusión y desarrollo social, que la exclusión en muchas ocasiones tiene rostro de mujer. A lo largo de su trayectoria ha investigado sobre género, políticas de igualdad, estado de bienestar y valores sociales, y también ha desempeñado responsabilidades públicas tan relevantes como la dirección de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Los informes FOESA nos recuerdan que la exclusión social tiene muchas caras, pero que afecta de manera especial a las mujeres, cuando se cruzan factores como la pobreza, los cuidados, la precariedad laboral o la desigualdad de oportunidades. Precisamente sobre esta realidad nos ayudará a reflexionar María en su ponencia Las mujeres, eje transversal de la exclusión. Así que, sin más, le agradecemos que nos acompañe y le damos la bienvenida. Muchas gracias, María. Eskerrik asko. Muchas gracias, Marina, por la presentación. Solo un detalle, fui miembro del patronato durante más de 10 años, pero ahora hace poco me ha sustituido en representación de la universidad la vicerrectora de la universidad. Entonces, bueno, he estado durante mucho tiempo vinculada y estoy en el comité científico y trabajo con FOESA, pero ya no en el patronato. Me podía poner, es que tengo un tono de voz muy bajito, que ya no estoy en el patronato. Le había dicho a Guaran que iba a ponerme de pie, pero creo que aquí tengo una mejor visión del público, así que me voy a quedar sentada. Como comentaba Marina, voy a hacer una presentación de los resultados del informe FOESA más centrada en lo que es la feminización de la pobreza, o si podemos hablar de una feminización de la pobreza y de la exclusión. Como sabéis, y si no, os animo a consultar la web de Cáritas y de FOESA, donde está toda la información relativa al 9º informe. Es un informe muy completo que recoge muchísimos datos, mucha información, muchos documentos. Entonces, se puede hacer una lectura muy variada y muy profunda, ¿no?, de lo que suponen las desigualdades sociales en España, la pobreza y los riesgos de exclusión. Y hoy me voy a centrar en esta mirada, sin perjuicio de mencionar algunas otras cuestiones. Entonces, antes de empezar hablando de esa feminización de la pobreza o de esa feminización de la desigualdad, creo que es importante también un poco poner contexto y delimitar qué entendemos por esa vulnerabilidad social, ¿no? ¿Qué es ser o estar en una situación de vulnerabilidad? Porque hace referencia también a muchas realidades diferentes y complejas. Podemos hablar, ¿no?, desde la perspectiva de la vulnerabilidad y los derechos, y es una persona está en una situación de vulnerabilidad cuando carece del poder, ¿no?, para decidir sobre sí mismo, o carece del poder para elegir a los representantes, o carece del poder para tomar decisiones. Esta vulnerabilidad afecta sobre todo en nuestro entorno a las personas migrantes o a aquellas personas que migran y no están en su lugar de origen, porque realmente no se les suele reconocer el derecho ni siquiera a votar, con lo cual no tienen ese poder en la toma de decisión. La CEPAL relaciona más la vulnerabilidad con la pobreza y la mide a partir, ¿no?, de un indicador que establece, pues bueno, alguien es vulnerable o alguien es pobre porque tiene unos ingresos que están por debajo de la mediana, de la media, etc. Es otra forma de establecer esa vulnerabilidad y afecta, por tanto, a personas y hogares. Luego comentaré también, ¿no?, es decir, como la importancia de atender a la exclusión social como algo multidimensional, no solo en función de un nivel de ingresos concreto. La vulnerabilidad y los choques económicos es otra perspectiva que también se ha analizado y que también afecta a personas y hogares y que queda reflejada en el informe FOESA, porque aquí se habla sobre todo de cómo, si tenemos o no esa capacidad de responder a impactos
sobrevenidos. Y esos impactos sobrevenidos muchas veces vienen de la mano de crisis económicas, demográficas, sanitarias. Y el 9º informe FOESA tiene mucho de reflexión en torno a cómo impactó la crisis del COVID, que es una crisis sanitaria, a la desigualdad, a la exclusión y a la pobreza. Porque se hizo después de ese COVID y claramente es una pandemia mundial que también tuvo un efecto muy importante en los ámbitos de desigualdad social, de exclusión, de fractura, de capital, es decir, es un elemento muy significativo. Y luego está la vulnerabilidad con relación a la estructura de oportunidades, es decir, qué desajustes hay entre lo que poseo, lo que tengo, mi capital social, humano, económico y las oportunidades a las que tengo acceso. Y eso nos lleva a una consideración, ¿no? Decimos, tenemos relación con los derechos, con la pobreza, con el impacto de las crisis y también con esas estructuras de oportunidades. Lo que nos tiene que hacer pensar, y este infograma es de FOESA, en que la exclusión es un fenómeno multidimensional. Es decir, una persona cuando vive en situación de exclusión va más allá o entra, o estamos hablando de personas que no solo carecen de recursos económicos directos, sino que están atravesados por otras situaciones que les dificultan su nivel de integración. Abajo a la derecha, o a vuestra izquierda, ¿no? Está esa tipología que utiliza el FOESA para hablar de diferentes situaciones. La integración plena, donde está la mayoría de la población, una población muy amplia, es decir, que está integrada y tiene todas las necesidades cubiertas. Luego está esa integración más precaria, que es lo que el último FOESA revela que se ha incrementado la precariedad en España, y eso es un riesgo, porque estar en precariedad significa que tienes la posibilidad de bajar un escalón más, ¿no? Y situarte ya en la exclusión, que puede ser moderada o puede ser severa. Entonces, son 4 categorías que definen 4 situaciones sociales diferentes. La mayoría de la población está en esa integración plena, pero lo que nos alerta el FOESA es que se ha incrementado la precariedad y ha disminuido, España ha sido capaz de disminuir la exclusión severa, pero el riesgo de caer de la precariedad a la exclusión moderada es alto y tiene que ver con cómo afrontar, ¿no?, esos imprevistos derivados de las crisis. Y cada vez más familias tienen más problemas para afrontar una necesidad sobrevenida. Eso es vivir en precariedad. Y vivir en exclusión moderada o severa tiene que ver no solo con esa capacidad económica, sino también con no solo tener el empleo, sino ese empleo, qué tipo de salario, qué tipo de condiciones aporta, porque la precariedad también tiene mucho que ver con salarios precarios, con temporalidad, con parcialidad en el empleo, tiene que ver con esa capacidad de consumo, de responder a las necesidades básicas en un hogar familiar. El FOESA también revela cómo hay cada vez más familias que tienen dificultades para llegar a final de mes y, por tanto, no ponen la calefacción en invierno, o no compran carne, o no compran pescado, o no van al dentista, o han dejado de irse de vacaciones, ¿no? Eso también se ha incrementado. La vivienda, que probablemente os hablarán más mañana cuando lo relacionen con el tema de la juventud, estar en exclusión es estar en riesgo de desahucio, pero estar en precariedad es que el porcentaje de gasto familiar que dedicas a pagar el alquiler o que dedicas a pagar la hipoteca está muy por encima de ese tercio que es recomendable. Y el FOESA también pone de manifiesto que muchas familias en España están dedicando una proporción muy elevada de su gasto familiar para hacer frente al gasto de vivienda. Y tiene que ver con la capacidad de participar en política, tiene que ver con la salud, tiene que ver con las violencias de género, las violencias machistas. Es decir, estar en situación de exclusión no es ser pobre porque no tengo dinero, ¿vale? Varios elementos, y sobre todo la conjunción de varios elementos, pueden llevar a las personas a vivir en situaciones de exclusión. Otro elemento que refleja el FOESA es que la desigualdad social genera pobreza y genera exclusión. Es decir, si persiste una desigualdad social estructural, persiste, por tanto, también la pobreza y la exclusión. Y una cosa que recogen los informes FOESA, porque son informes que vienen haciéndose desde hace muchas décadas y nos permiten análisis comparados, y si no tenemos también otros datos, es que el crecimiento económico no acaba con la desigualdad social,
Es decir, hemos vivido situaciones de crisis económica que han agrandado la desigualdad social. A esas situaciones de crisis económica han venido situaciones de crecimiento y de bonanza y la desigualdad no se ha recuperado, ¿vale? Quienes pierden en situaciones de crisis suelen mantenerse en esa pérdida, ¿vale? Es una realidad que también constata el informe. Y otra realidad que tristemente constata es que la mera redistribución de la riqueza tampoco acaba plenamente con la desigualdad, porque la redistribución se puede hacer con diferentes criterios, unos más asimilacionistas, otros más meritocráticos, otros más universales. Si caemos en el asistencialismo o en la meritocracia, no acabamos tampoco con la desigualdad. Con la desigualdad acaba un estado de bienestar y unas prestaciones que tengan el mayor carácter universal posible, ¿no? Identificando a cualquier persona como sujeto de derechos y no solo a un tipo de personas. Y España se mantienen tasas de desigualdad social y desigualdad de renta elevadas sobre todo si se compara con otros países europeos. ¿Cuáles son los elementos que condicionan o que están explicando, ¿no?, cuál es la situación en España? Claramente el envejecimiento demográfico, que se explica por la caída de la natalidad, es decir, cada vez tenemos menos hijos e hijas y tenemos una mayor esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida se ha incrementado muchísimo en las últimas décadas. Hablaban de que desde 1974-76 a hoy se ha incrementado en 10 años la esperanza de vida. Y eso es un elemento en positivo, es algo que debemos celebrar, que cada vez se viven más años y en mejores condiciones. Pero eso genera también unos retos demográficos, sanitarios, de salud, de cuidado, de atención, que debemos tener en cuenta. También se han incrementado los flujos migratorios en los últimos 20-25 años de forma significativa. También es verdad que en algunas comunidades autónomas en mayor proporción que otras. Esa es una estimación media, en torno a un 14%. Se ha reducido el desempleo como indicador macroeconómico. Tenemos tasas de desempleo muy bajas ahora mismo en España, pero como decíamos antes, se ha incrementado la precariedad y la precariedad laboral, porque no todos esos empleos garantizan la integración plena. No todos esos empleos tienen buenos salarios o tienen una continuidad o tienen una estabilidad. Por lo tanto, lo que estamos viendo en nuestro contexto es que se acumulan crisis. La crisis de cuidados, que yo creo que es muy importante cuando hablamos de la feminización de la pobreza y de la perspectiva de género en el análisis de la desigualdad social. Es fundamental la crisis de cuidados, lo vamos a ver, pero también tenemos una crisis climática y energética, ¿no? Hoy nos decían en la radio que el efecto del Niño este verano y el verano que viene va a ser terrible, que nos va a traer mucho calor, que nos va a traer inundaciones, tormentas, etcétera. Crisis financiera, la que tuvimos en 2008 y de la que algunas personas y familias no se recuperaron, la crisis sanitaria que vino de la mano de la pandemia, del COVID, y la crisis geoestratégica actual, ¿no? Es decir, cómo nos están cambiando las reglas del juego y cómo está cambiando el mapa internacional y la toma de decisiones y los marcos que se habían acordado. Todo eso que genera a nivel de valores y de cultura genera malestar, pero sobre todo genera polarización y genera miedo e incertidumbre. El miedo y la incertidumbre, además, son valores que alimentan mucho esa polarización, ¿no? Y que suponen en riesgo también nuestro modelo de bienestar, que, como os decía antes, no genera por sí solo acabar con la desigualdad o acabar con la pobreza o acabar con la exclusión. Indicadores que salen en el FOESA relativos a la exclusión social es que hay hogares, como os decía antes, ¿no? esa definición multidimensional de la exclusión, hogares sin derecho a elegir, un 13%, son personas migrantes, hogares en los que las personas sí tienen ese derecho a votar, pero no participan porque sienten que su voto y su opinión no vale para nada, y son personas que viven en situación de exclusión, en barrios más periféricos, donde apenas van tampoco los partidos políticos a hacer mítines y donde las tasas de abstención son más altas porque la gente cree que su voto no va a incidir ni va a generar cambios. Eso también es importante cuando hablamos de exclusión. El incremento en los gastos de las familias, el hacinamiento en la vivienda, lo que os comentaba antes, ¿no? Gente que ha dejado de hacer gastos fundamentales porque no llega a final de mes, como el comprar medicinas, la pobreza severa, que está en un 5,2%, y la inestabilidad laboral grave, esa inestabilidad o esa precariedad que viene
de la mano de los nuevos puestos, de algunos de los nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo afectó o qué impacto tuvo el COVID en la brecha de género cuando hablamos de desigualdad y de exclusión social? Un primer elemento que recoge el informe FOESA es que la crisis del COVID afectó sobre todo a sectores altamente feminizados, como son el comercio y la hostelería, que de repente dejaron de tener clientes porque no podíamos salir de casa o porque teníamos muy restringida nuestra movilidad. Son sectores donde trabajan sobre todo mujeres y donde muchas mujeres perdieron su empleo y perdieron, por tanto, sus ingresos. Los hogares encabezados por mujeres también sufrieron más el impacto del COVID. Y aquí es interesante mencionar, ¿no? Aparecerá también más adelante. Uno de los perfiles que más sufren la desigualdad social en España son precisamente esas familias cuya principal sustentadora es una mujer. Lo que se observó con la crisis del COVID y con el confinamiento es que no se modificó la división sexual del trabajo. Hay estudios que revelan, este no es del FOESA, pero otros estudios que se hicieron cuando estábamos en plena pandemia y posteriormente, que analizaban la división sexual del trabajo, es decir, cuando nos encierran a todos en casa, ¿no? Y estamos mujeres y hombres en casa, si se había modificado la forma de atender a las tareas domésticas, al cuidado de las personas que hay en casa, etcétera, porque ya estaban todas esas personas en casa. Pues lo que reflejan los estudios es que en situación de confinamiento no se alteró la división sexual del trabajo en la mayoría de los hogares, lo que supuso una sobrecarga para muchísimas mujeres, que de repente vieron que toda su familia estaba encerrada y que todo le correspondía o casi todo le correspondía a ellas, ¿vale? El COVID y la crisis sanitaria del COVID trajo una mayor sobrecarga para todas las tareas de cuidado que vienen realizando tradicionalmente las mujeres. Y cuando esos hogares eran o son monoparentales con una mujer al frente, la exclusión es mayor, ¿vale? Que cuando esa familia monoparental está liderada por un varón. Esos hogares monoparentales con mujeres al frente representan un 21% de la exclusión severa y un 40% de la exclusión total. Es decir, son un grupo de riesgo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Las familias con niños y niñas, sobre todo familias numerosas, las familias migrantes, pero también las familias monomarentales, aquellas cuya cabeza de familia, es decir, la proveedora de los ingresos, es una mujer. Y eso es un elemento que sale en este FOESA, ya salía en el anterior, pero que en este se intensifica, ¿no? Es decir, realmente sorprende que un país como España revele que los hogares que tienen mayor riesgo de exclusión o de pobreza son hogares con niños y niñas menores, porque eso es realmente es un indicador que debería preocuparnos. Aquí tenéis un ejemplo de cuál es el porcentaje de hogares en situación de pobreza según el sexo de la persona sustentadora principal. En el 2018, que se hizo el anterior FOESA, y los datos del 21, que son del último, y cómo cuando es una mujer es mayor el riesgo de pobreza y se ha incrementado con respecto a 2018. Es decir, lo que decíamos antes, aunque nos hemos recuperado de la crisis, los indicadores de desigualdad y pobreza no se recuperan en el mismo ritmo ni con la misma proporción. Sé que mañana os van a hablar de juventud, pero también quería mencionar que cuando hablamos de juventud y de exclusión también estamos atravesadas por el género y cómo las mujeres jóvenes sufren mayor exclusión y mayor pobreza que los chicos jóvenes, y tiene mucho que ver con esa precariedad en el empleo y con esa dificultad de encontrar un primer empleo, y también tiene mucho que ver con el estigma social que todavía pesa en nuestra sociedad a la hora de contratar a un chico o a una chica joven, ¿no? Es decir, los prejuicios que acompañan a las mujeres jóvenes porque se considera que van a ser madres, que van a faltar al empleo, etcétera, ¿no? Que no responde a una realidad. Si analizamos el absentismo laboral, no se explica por la maternidad, porque ya hemos dicho antes, la tasa de natalidad es muy baja, es decir, las mujeres y los hombres tienen pocos hijos e hijas, y en la legislación española actual, además, tanto ellos como ellas se pueden acoger al permiso de maternidad o paternidad
¿no? Con lo cual, responde más a un prejuicio, a una leyenda urbana, pero que afecta y que condiciona la entrada de las mujeres al mercado laboral. Entonces, ¿cuáles son los rostros que tiene la desigualdad social y la pobreza en España según el último informe FOESA? Como os decía antes, bueno, aquí hay datos del País Vasco también, pero son comunes a España. El tema de los menores, ¿vale? Es decir, realmente las familias con niños y niñas menores tienen mayor riesgo, los hogares encabezados por mujeres, las familias numerosas, las familias extranjeras o las personas extranjeras y también las personas desempleadas, jóvenes menores de 30 años, ¿no? Que ven reducida su capacidad de ahorro, la imposibilidad de acceder a una vivienda y la inestabilidad, ¿no? Pero, como viene expresado aquí, no se trata de una crisis juvenil. Yo aquí sí me gusta insistir mucho que también cuando hablamos de personas jóvenes hablamos de diversidad y hay personas jóvenes que pertenecen a familias ricas o que poseen ingresos o que están integradas plenamente y personas jóvenes que no. El hecho de ser joven no es un estigma por sí mismo. Es decir, el considerar que la desigualdad, la pobreza o la exclusión de las personas jóvenes se explica únicamente porque son jóvenes, creo que no es dar una información completa. Yo creo que mañana también os lo explicarán en la conferencia de mañana, porque la vivienda, por ejemplo, la vivienda, el FOESA dice claramente que es un vector clave de desigualdad estructural en España y que va a seguir siéndolo, porque en poco tiempo, a medio o largo plazo, pocas personas van a heredar mucho patrimonio. Pero claro, no todas las personas jóvenes, algunas personas jóvenes. Entonces, sí es verdad que es un problema ser joven hoy en día por la dificultad de acceder a la vivienda y al empleo, pero no todas las personas jóvenes lo están sufriendo de la misma manera. Yo creo que también atender a esta cuestión es importante para no plantear un debate como si fuera un problema intergeneracional, como si la culpa fuera de las personas mayores o que se confronta o se enfrenta a personas mayores con personas jóvenes. No ese es el conflicto. La desigualdad tiene un carácter mucho más estructural y no se explica únicamente por la edad de las personas que están en esa situación, sino por fallos del sistema que tienen una raíz mucho más profunda y que va más allá de esa edad, porque la desigualdad se hereda y no solo entre las gentes jóvenes. La perspectiva de género, cuando hablamos de desigualdad, entronca claramente con los cuidados, con lo que supone cuidar y cómo se gestionan los cuidados. Y esto se profundizó mucho más durante el COVID, porque el COVID, como os decía antes, no cuestionó la división sexual del trabajo, lo que vino fue a reforzar unos roles tradicionales en el cuidado que todavía ahondaron más en esa desigualdad entre mujeres y hombres. ¿Por qué decimos que hay una crisis de cuidados? ¿Por qué decimos que las mujeres son más vulnerables o por qué hablamos de una feminización de la vulnerabilidad o de la pobreza o de la exclusión? Yo creo que todo ello a lo que nos lleva es a la conclusión de que lo que está feminizado es la desigualdad. La desigualdad social está feminizada. Es decir, ¿y qué explica esa desigualdad social feminizada, que es hablar de desigualdad de género? Pues sobre todo el hecho de que la desigualdad es un elemento estructural del sistema. Entender que el constructo de género, ser hombre o ser mujer, es algo que hemos construido socialmente y que socialmente hemos establecido que una diferencia concreta, que es el hecho de ser mujeres u hombres, se construya como una desigualdad estructural, como una desigualdad de oportunidades, en el término de las vulnerabilidades previamente. Es como hablar del racismo. El racismo es una diferencia que se ha construido como una desigualdad. El hecho de ser blanco o negro se ha construido socialmente como una desigualdad. Es decir, el hecho de pertenecer a la etnia negra por el hecho mismo de tener ese color o el tener el color blanco no debería predisponerte necesariamente a tener más o menos oportunidades, más o menos desigualdades, pero lo hace. Lo hace porque social y culturalmente lo hemos construido así. Una diferencia se ha construido como una desigualdad.
El hecho de nacer hombre o mujer también se ha construido social y culturalmente como una desigualdad. Ese es el principal problema de nuestras sociedades cuando lo miramos con esa perspectiva de género. Preguntarnos por qué, si somos mujeres, nuestras oportunidades son menores. Si somos mujeres, el riesgo de sufrir desigualdad, vulnerabilidad y precariedad aumenta. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se construye esa desigualdad? Y tiene mucho que ver, como os decía, con la división sexual del trabajo y cómo gestionamos y articulamos las responsabilidades de cuidado. ¿Por qué cuidar genera desigualdad social? Y tiene que ver con el valor que le damos al hecho de cuidar. Un ejemplo de cómo se construye desigualdad de forma cultural y social. Ese es un dato que hace referencia a la maternidad y a la paternidad y a cómo afecta al salario el hecho de tener tu primer hijo, ya seas un hombre o una mujer. Este gráfico me gusta ponerlo porque habla de Dinamarca. ¿Vale? Esto no habla de España, habla de Dinamarca. ¿Y por qué me gusta hablar de Dinamarca? Porque Dinamarca es un referente de estado de bienestar, es un referente de políticas de igualdad, es un referente de sector público universal. Y sin embargo, y a pesar de todo eso, en Dinamarca, cuando una mujer tiene su primer hijo, ve reducidos sus salarios, sus ingresos. Y cuando un hombre tiene su primer hijo, sus salarios se quedan como estaban. ¿Vale? Es lo que recoge el gráfico. La gráfica de arriba, que es casi horizontal, es cómo le afecta el nacimiento de su primer hijo a un hombre en su salario. No le afecta. Si acaso puede ganar hasta un poquito más. ¿Cómo le afecta en su salario a una mujer en Dinamarca cuando tiene su primer hijo? Ve reducido su salario, ve reducidos sus ingresos. En un país como Dinamarca, cuando esta investigación se replicó en otros países como Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Austria, se encontraron con cosas muy parecidas. Claro, aquí nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué ser madre o por qué la maternidad tiene un impacto negativo en los ingresos de las mujeres y no tiene un impacto negativo en los ingresos de los hombres? Y tiene que ver con cómo gestionamos las tareas de cuidado y tiene que ver con esa división sexual del trabajo. Uy, me voy, que se me ha desordenado un poco. Luego vuelvo, espera, me lo voy a saltar esto, porque a esto vuelvo luego. Y eso es la crisis de los cuidados. Decimos que vivimos una crisis de los cuidados porque tenemos como 4 formas, a priori, ¿no?, de articular los cuidados, que tienen que ver con la familia, ¿no?, que es donde la mayoría de las personas quieren ser cuidadas, ¿no?, en la familia, pero que tiene un efecto, vamos a decir, perjudicial, un efecto no deseado para las mujeres, y es que aumenta su carga de trabajo. Es decir, si volcamos todo el cuidado en la familia y ponemos a la familia como institución cuidadora, lo que nos vamos a encontrar es que son las mujeres quienes van a cuidar y quienes se van a encargar de ese cuidado y quienes van a tener que renunciar a otras cosas, a la promoción en el empleo, a un trabajo a tiempo completo, a la disponibilidad plena, es decir, elementos que condicionan luego esos ingresos y que tienen un impacto en la desigualdad económica, porque muchas mujeres que han decidido cuidar y que trabajaban también fuera de casa, pero que redujeron la jornada o que pidieron alguna excedencia de un tiempo, lo que nos estamos encontrando ahora es que cuando van a cobrar su pensión contributiva, esa pensión contributiva es la mitad de la que están cobrando los hombres. Es decir, feminización de la pobreza en las mujeres mayores. ¿Por qué? Porque optaron, decidieron o se les asignó la tarea de cuidado durante su vida, aun incluso trabajando fuera de casa. Es decir, no solo para las mujeres que se han dedicado a trabajar en su casa, que están muy maltratadas por las instituciones, porque cuando enviudan se les recorta a la mitad la pensión de viudedad, porque no se valora. Las instituciones no valoran el trabajo que se ha generado en el ámbito de la familia. No tiene reconocimiento social, no tiene reconocimiento económico. Y si una mujer que no ha trabajado nunca fuera de casa enviuda, la pensión que recibía por su marido se reduce a la mitad. Eso que implica que no se le ha reconocido todo el trabajo de cuidado, de dedicación que ha hecho en el hogar. Eso es lo que tiene focalizar todo el cuidado en el ámbito de la familia, que perjudica y mucho a las mujeres, a sus oportunidades y a sus ingresos y, por tanto, a su riesgo de exclusión, de precariedad o de pobreza.
Si vamos al mercado, nos encontramos con que, uno, es verdad, podemos profesionalizar las tareas de cuidado y aquí hay dos riesgos que de nuevo afectan sobre todo a las mujeres. Uno es el riesgo de que solo puede acceder a ese cuidado quien se lo puede pagar. Es decir, hay que tener ingresos para poder pagar el cuidado en el mercado, ¿vale? Pagar una guardería, pagar una residencia, pagar a una cuidadora, es decir, tienes que tener ingresos para poder hacerlo. No todo el mundo dispone de esos ingresos. Y hay un segundo elemento. ¿Quiénes están ejerciendo el cuidado profesional en España? Sobre todo las mujeres migrantes. ¿En qué condiciones están ejerciendo ese cuidado? En condiciones de precariedad, de explotación, de irregularidad. Entonces, si queremos profesionalizar el cuidado, tenemos que dignificar el trabajo de cuidado. De nuevo, tenemos que volver a la idea de reconocer el valor social y económico que tiene cuidar. Si queremos cuidar y queremos profesionalizar y queremos crear profesiones que ayuden y que se corresponsabilicen en las tareas del cuidado que está haciendo la familia, tenemos que dignificar esas profesiones. Tienen que ser con profesiones con derechos, con buenos salarios, con buenas condiciones laborales. Y de nuevo está afectando más a las mujeres, porque quienes ejercen ese trabajo son mujeres migrantes en el ámbito familiar, pero mujeres en las residencias, en los centros de día, en las guarderías. Tenemos que dignificar todo ese sector. El sector público, ¿vale? El sector público, como os decía antes, tiene que tener una gran responsabilidad en la gestión de los cuidados, en la atención sanitaria, educativa, en las prestaciones. Pero, ¿cuál es el riesgo del sector público? ¿Cuál es el principal inconveniente? Los recursos limitados. Es decir, un Estado no puede asumir de forma ilimitada el gasto que implicaría la asunción universal de todos y cada uno de los cuidados. Hay que hacer un uso racional de esos recursos, pero tiene que primar el discurso más universal y, sobre todo, tiene que primar la responsabilidad y el control por parte del sector público. Y hay un cuarto eje del que ahora se habla mucho, que es el tema de la comunidad. De la comunidad, que no es lo mismo que el tercer sector, porque el tercer sector estaría entre el sector público y la comunidad. Nos encontraríamos con el ámbito del tercer sector, con asociaciones como Cáritas, por ejemplo, ¿no? Que presta muchos servicios también de cuidado, pero que no es exactamente comunidad tal y como se está definiendo hoy en día, pero que desde luego puede contribuir a generar comunidad, porque la comunidad al final son vínculos sociales y afectivos. Tenemos que tener la capacidad de que nuestras sociedades recuperen capital social, recuperen vínculos sociales y afectivos que nos permitan reconocernos unas personas a otras, que nos permitan cuidarnos unas personas a otras. Y eso nuestras sociedades contemporáneas lo han perdido, ¿vale? Han visto cómo se iba disipando y cómo se iba perdiendo, y la pérdida de vínculos sociales y vínculos afectivos también tiene una repercusión grandísima en cómo gestionamos los cuidados, y aparecen las soledades no deseadas, esas personas desatendidas, esa falta de red social a la que acudir si vivo una situación de necesidad y necesito ayuda. ¿A quién se la pido si carezco de esa red social? Entonces, cuando introducimos la perspectiva de género y estamos hablando de desigualdad social, pobreza y exclusión, no podemos perder de vista que tenemos que afrontar la crisis de los cuidados. Y cuando hablamos de cuidado, tenemos que entender que el cuidado es algo que nos tiene que llevar a pensar en la interdependencia, y sobre todo nos tiene que llevar a pensar en su valor social para garantizar la redistribución, para garantizar la reproducción social. Es decir, una idea: romper con el binomio dependientes-autónomos. No somos personas dependientes unas y autónomas otras. Las personas somos interdependientes. Necesitamos de otras personas, nos necesitamos mutuamente. ¿De acuerdo? Es verdad que hay momentos en la vida que vamos a necesitar más a las otras personas. Cuando somos niños y niñas, o cuando somos muy mayores y tenemos algún tipo de dependencia física o intelectual. Pero a lo largo de toda nuestra vida somos seres interdependientes. Romper con ese binomio es importante,
Porque a veces nos situamos ahora autónomo, ahora dependiente, ahora necesito que me cuiden, ahora soy la que cuida. No, somos seres interdependientes que necesitan constantemente de cuidados, cuidados afectivos, relacionales, económicos, de educación, de sanidad. Es decir, ser conscientes de que el cuidado es algo vital, necesario, omnipresente y necesario para la reproducción social. Por lo tanto, hay que otorgarle valor. Hay que otorgar valor social y económico a todo ese cuidado. Por lo tanto, definimos esos cuidados como todos los trabajos necesarios para la subsistencia, el bienestar y la reproducción social. Y si eso tiene tanto valor, ¿por qué no le estamos asignando valor? ¿Por qué quien está haciendo ese cuidado, que son las mujeres mayoritariamente, no reciben ese reconocimiento social ni ese reconocimiento económico? Pues tiene mucho que ver de nuevo con cómo definimos la sociedad y cómo definimos las categorías y cómo definimos lo económico. Y aquí yo creo que una distinción que hacen autoras de la economía feminista es muy interesante. No es lo mismo el empleo que el trabajo y solemos utilizarlos de manera sinónima. El empleo es un trabajo remunerado, pero el trabajo es algo mucho más complejo. Trabajo es toda actividad que genera bienestar. Y ese trabajo a veces es remunerado, el empleo, y a veces no es remunerado. Cuando no es remunerado, sobre todo son tareas de cuidado que desaparecen de las estadísticas económicas. Hay una socióloga muy reconocida, que es María Ángeles Durán, que ya hace muchos años que empezó a decir que teníamos que incorporar en las estadísticas económicas, en el cálculo, por ejemplo, del Producto Interior Bruto de un país o de una economía, todo el trabajo de bienestar, todo el trabajo no remunerado. Ella hizo un cálculo hipotético y se dio cuenta de que si incorporamos todo ese trabajo que genera bienestar, sin el cual las sociedades se hundirían, no se reproducirían, el Producto Interior Bruto de las economías se incrementaría un 40%. Es decir, recoger el valor, también económico, pero social, que tiene todo ese trabajo que no recibe un salario, pero que se hace y que si no se hiciera, nuestras sociedades, o sea, es que se vendrían abajo. O sea, no podrían salir adelante. Es un trabajo sumamente valioso que hacen mayoritariamente las mujeres. Otro elemento que yo creo que es importante es, no me voy a enrollar mucho, pero hay un sociólogo danés, Gustav Sping Andersen, que clasificó los estados de bienestar y decía, no, tenemos que saber si un estado es bueno o malo, más si valoramos qué impacto tiene el gasto social en las personas. No cuánto gasta, sino que si lo que gasta realmente tiene un impacto en las personas y en la desigualdad social. Y se inventó esta palabra, desmercantilización. ¿Qué significa? Él dice, un Estado es un buen Estado si todo lo que gasta permite que las personas no acudan al mercado para satisfacer sus necesidades. El cuadro que veíamos antes, que no tengan que gastar dinero, que no tengan que comprar ese cuidado, sino que el Estado lo provee, ¿vale? Entonces, todo lo que una sanidad pública, una educación pública desmercantiliza. Una prestación pública, una residencia pública desmercantiliza, porque yo necesito que me cuiden porque estoy enferma, pero no tengo que pagar por ello. Necesito recibir educación, pero no tengo que pagar por ello. Eso es desmercantilizar. Y fue una contribución muy valiosa para entender cómo un Estado puede tener impacto en la desigualdad social, ¿no? Pero el feminismo le dijo a Gustav Sping Andersen, la desmercantilización está muy bien, pero igual también habría que hablar de la desfamiliarización o desfamiliación, pero es mejor desfamiliarización, aunque está mal puesto, está traducido del inglés. Y ese trabajo, hemos dicho, el empleo es importante, pero el trabajo no remunerado también. Y veíamos en el cuadro antes de la crisis, donde se ejercen los cuidados desde la familia, lo hacen las mujeres y lo hacen con un trabajo no remunerado. Si tú mides solo la desmercantilización, no estás midiendo todo el impacto que ese Estado está pudiendo tener en las familias y en el trabajo que hacen esas familias. Para saber si estás acabando con la desigualdad social, tienes que saber si estás incidiendo en la desigualdad de género. Tienes que saber si estás mejorando la vida también de esas mujeres que están cuidando en la familia. Entonces le dijeron, introduce también la variable desfamiliarización y mira a ver si las medidas de ese Estado también tienen un impacto ahí.
¿Qué medidas pueden tener un impacto ahí? Guarderías gratuitas de 0 a 3 años, permisos de maternidad y paternidad equiparables, de nuevo las residencias para la tercera edad, los centros de día, es decir, todo aquello que, en cierta manera, no es que la familia deje de hacer, sino que ayuda a la familia a hacer. Porque no se trata de elegir en uno de los ejes, se trata de combinar los 4 ejes, porque ninguno solo puede asumir las tareas de cuidado. ¿Y ahora qué ocurre? Que lo asume mucho la familia. Y si decimos que lo asume mucho la familia, estamos diciendo que lo asumen mucho las mujeres. Eso es desigualdad de género y eso es desigualdad social. Por eso, las familias monomarentales con mujeres a cargo sufren más desigualdad social y pobreza. Por eso, las familias numerosas sufren mayor desigualdad y pobreza. Por eso, las familias de personas migrantes sufren mayor desigualdad y pobreza. Está incidiendo directamente toda la sobrecarga que implican las tareas de cuidado. Uy, que me he ido. Entonces ahora voy al otro, que antes lo había puesto mal puesto. Perdonad, pero ahora vengo aquí. Entonces, que esto tendría que haber salido al final. Vemos o tratamos de, o he intentado explicaros cómo la perspectiva de género al analizar la desigualdad social tiene mucho que ver con esa mala gestión de las tareas de cuidado, su infravaloración social y económica y el hecho de que sean tareas realizadas por mujeres. Ahora os voy a presentar brevemente cómo, si incorporamos esa mirada de género para analizar la realidad, podemos descubrir, ¿no?, esa feminización en la exclusión y a la desigualdad. Este es un trabajo que hicieron precisamente Francesc Valls y Ángel Belsunegue en un paper para el informe FOESA, no para este informe, sino para el anterior, en el que analizaron, ellos se plantearon una hipótesis, y es, cuando medimos el riesgo de exclusión social o pobreza en España, lo hacemos con una encuesta que es la encuesta de calidad de vida. La encuesta de calidad de vida trabaja con la unidad familiar, mide el riesgo de pobreza de las familias. Y estos autores dijeron, ¿podemos pensar que todas las personas que están en una unidad familiar tienen el mismo acceso a los recursos? Y ellos dijeron, no, creemos que no. Entonces hicieron una estimación matemática y dijeron, vamos a estimar la autonomía económica de mujeres y hombres mayores de 15 años en esas familias y vamos a comparar los datos de exclusión. Y obtienen la siguiente información. Los mapas azules son el riesgo de exclusión masculino, ¿vale?, en España. Allí, tal y como se ha medido siempre, en la encuesta de calidad de vida por unidad familiar, y aquí en la estimación de autonomía económica de las personas. Y vemos que los mapas se parecen mucho, ¿no? El riesgo de exclusión masculino no varía mucho si lo analizamos en función de la unidad familiar o si lo analizamos en función de cuál es la autonomía económica que tienen los hombres de esas familias. Abajo tenemos los mapas en rojo. Ahí tenemos cómo sale la exclusión social femenina si la medimos en términos de hogar. Pues se parece mucho al mapa de arriba. Es decir, las comunidades que tendrían mayor exclusión, tanto masculina como femenina, serían las comunidades del sur de España, mientras que las comunidades del norte vivirían en una situación de menor exclusión, ¿vale? Los tonos oscuros implican mayor riesgo de exclusión. Sin embargo, cuando analizan aquí el riesgo de exclusión de las mujeres atendiendo a su variable, que es la autonomía económica de las mujeres, es decir, bajo la idea o la hipótesis de que las mujeres no acceden de la misma manera a los recursos económicos de un hogar, nos encontramos con que en todas y cada una de las comunidades autónomas de España el riesgo de exclusión es femenino y es oscuro, es alto. ¿Qué ha variado aquí? Aquí no ha variado la realidad, ha variado la mirada, ha variado la pregunta, ¿vale? Nos hemos preguntado de forma diferente cómo entendemos la exclusión y hemos dicho, o hemos pensado, ellos han pensado, que en las unidades familiares las mujeres es muy probable que no tengan acceso de la misma manera a los recursos. Y aciertan. Y eso da un resultado muy diferente, que también se observa en el siguiente mapa, porque allí es la comparativa, es decir, los que están en oscuro son las comunidades autónomas donde en la comparada el riesgo de exclusión es masculino y las comunidades en clarito es donde el riesgo de exclusión sería femenino, tal y como venía midiéndose hasta ese momento.
pero de repente cuando lo miden con su hipótesis sobre la estimación de la autonomía económica de mujeres y hombres, nos encontramos de nuevo que en todas las comunidades autónomas el riesgo de exclusión es femenino. Y eso tiene importancia porque, como os decía antes, la realidad analizada es la misma, hemos cambiado la pregunta y hemos cambiado la unidad de análisis. Y las conclusiones, los resultados son diferentes. Pero claro, imaginaros que sois la persona responsable de gestionar los recursos en La Rioja para atender a las personas que viven en situación de exclusión. No es lo mismo pensar que la exclusión de la comunidad autónoma es masculina que pensar que la exclusión es femenina. ¿Cómo voy a dedicar los recursos? ¿A quién se los voy a dónde los voy a dirigir? ¿Cómo voy a definir los programas? Eso cambia significativamente. Entonces, durante mucho tiempo se ha considerado o no se ha analizado con perspectiva de género la exclusión o la desigualdad. Y eso nos ha llevado, uno, a no darnos cuenta de que no es homogénea y a no darnos cuenta de que es femenina, de que hay mayor desigualdad y mayor exclusión entre las mujeres. Decía antes, como os decía antes, según el informe FOESA, sobre todo, porque no son todas las mujeres, sobre todo familias monomarentales, familias numerosas, mujeres migrantes y también mujeres mayores. Mujeres mayores que no han trabajado fuera de casa, que han trabajado solo en casa y que cuando enviudan ven reducidos sus ingresos a la mitad. Incluso aquellas que están trabajando o han trabajado fuera de casa, se está observando a día de hoy que las pensiones contributivas de las mujeres, las de jubilación, son la mitad que la de los hombres. ¿Por qué? Porque han asumido muchas más tareas de cuidado. Han reducido jornada, han reducido salario, han salido del mercado. Y cuando hablamos de cuidar, hablamos no solo de cuidar a los niños y a las niñas, que es algo como bonito, ¿no? Y que entra la corresponsabilidad de forma mucho más fácil porque se está viendo. Hablamos también de cuidar a personas mayores. ¿Quién está cuidando a las personas mayores dependientes? Mujeres mayores, sobre todo, ¿vale? Y eso también tiene un efecto en su economía, en su salud y en sus oportunidades. Y ahora me perdonáis porque voy a tener que pasar de nuevo las que ya he visto y irnos un poco a esas conclusiones o retos de futuro que plantea el COVID con esa perspectiva de género, que yo creo que sobre todo me iría a las dos últimas, ¿no? Y que están muy relacionadas, que es la importancia de reforzar el estado de bienestar, ese estado de bienestar que desmercantiliza, que desfamiliariza, que tiene un sector público potente, que garantiza el acceso a servicios y a prestaciones, y entre esos servicios y prestaciones para hacer frente a situaciones de exclusión moderada y sobre todo severa, el ingreso mínimo vital y otras medidas que bien gestionadas tienen un impacto directo en esa exclusión. Porque, como os decía en un principio, el informe FOESA también revela, cuando analiza las desigualdades sociales en España, que se ha reducido la exclusión severa, aunque afecta a miles de personas, pero se ha incrementado la precariedad. Es decir, es lo que se conoce como el desclasamiento de las clases medias. Y eso tiene riesgos también políticos e ideológicos porque incrementa el miedo, la incertidumbre y la polarización. Y lleva a gobiernos que recortan y reducen sectores públicos, con lo cual no vienen a reforzar ni a resolver el problema, sino que vienen a agravarlo. Y eso es todo lo que os tenía que contar hoy. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Está, Bueno, ¿me escucháis? Vale, pues vamos a pasar al turno de preguntas, agradeciendo pues, que seáis breves y directos para que pues, podamos tener oportunidad de hacer diferentes preguntas y que podamos participar más personas. No sé si alguien se anima a hacer la primera pregunta, a romper un poco el hielo. ¿Alguna cuestión por ahí? La verdad que todas las caras que tenemos hoy, o la mayoría de las caras, son mujeres también, ¿verdad? Curioso. No sé, sí. Bueno, y muchas gracias, María. Ha sido una intervención muy enriquecedora. Nosotros, además, bueno, yo en el proyecto que estoy en Cáritas trabajamos sobre todo en vivienda con familias monoparentales o monomarentales en este caso. Y bueno, es un reto
muy grande, sobre todo en el tema de la conciliación. Así que bueno, nos ayuda también a ver esta perspectiva del cuidado y cómo poder pues, ver un poquito cómo trabajar con las mujeres desde nuestra intervención. ¿Alguien tenía alguna preguntita por aquí? No hace falta preguntar, ¿vale? Con una reflexión en voz alta, un ¿Sí? comentario. Venga, Santi, animado. Hola, era... a ver, el tema del el impacto de la desigualdad y la exclusión y la precariedad, si en alguna ocasión desde tu trabajo os habéis planteado qué impacto tiene en la esperanza de vida de la población. Es decir, hemos logrado después de décadas, ¿no?, la mejora de la esperanza de vida del conjunto de la población, en los nacimientos, la esperanza de vida general de la población. Es un gran logro como sociedad que tiene que ver con el impacto de las políticas públicas en el ámbito de la salud y otras cuestiones, también lo de los cuidados, ¿no? Pero, no sé, intuyo, y no lo sé si hay algo escrito al respecto, que una sociedad en que se mantenga en el tiempo la desigualdad, la polarización, pueda repercutir en la esperanza de vida de las personas, y ese gran logro que España ha conseguido después de décadas pues se vea revertido o frenado. Sí, es una pregunta, una reflexión sumamente pertinente, porque la desigualdad social también afecta a la esperanza de vida. Y hay estudios, ¿no?, que así lo ponen de manifiesto. Es decir, sabemos que en los barrios periféricos, en los barrios donde la renta per cápita es más baja, la esperanza de vida es más baja. Os decía antes, en esos barrios normalmente la abstención en unas elecciones es más alta, porque la gente considera que su voto no va a repercutir en el cambio social o político, pero la esperanza de vida es más baja. No conozco yo los barrios de Logroño, lo siento, pero en Bilbao, por ejemplo, Ocharcoaga, que es un barrio periférico donde originalmente pues, se situó sobre todo la población migrante de origen de otras provincias españolas. Bilbao, que tampoco es una ciudad tan grande, que no tiene ni 400.000 habitantes, la esperanza de vida en un barrio como Ocharcoaga es 2 o 3 años diferente al barrio del centro de la ciudad. Y eso pasa en Madrid, en Barcelona. Es decir, la desigualdad social afecta a la esperanza de vida, porque afecta a nuestra salud, afecta a nuestro estrés, afecta a nuestra educación, afecta a nuestra alimentación, es decir, afecta a nuestra higiene, afecta a muchos elementos, afecta a los riesgos que corremos. Entonces, claramente la desigualdad social tiene un impacto en la esperanza de vida. Así es. Y me imagino que, por tanto, también en los costes de intentar mantener o prolongar esa esperanza de vida del conjunto. Es decir, que una sociedad desigual requiere de mayores recursos económicos para poder cuidar la salud de las personas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo planteaba antes, tenemos un reto demográfico en España y en Europa, porque somos un continente muy, muy envejecido, y España es de los países más envejecidos de Europa. Y se explica no solo porque vivimos más años, que es la esperanza de vida, que es algo positivo, es decir, cuando la esperanza de vida se incrementa en los países desarrollados, que tienen bienestar, que tienen servicio sanitario, avances tecnológicos, higiénicos, farmacéuticos, sobre todo, ¿no? Eso hace que la gente viva más y durante más tiempo de forma saludable, ¿no? Ahora se habla no solo de la tercera edad, de la cuarta edad, etcétera, ¿no? Pero claro, el envejecimiento de la población, vamos a decir que es un problema porque va de la mano de la baja natalidad. Entonces, como se combinan los dos elementos, incremento en la esperanza de vida con ausencia de relevo generacional, lo que se genera es un desequilibrio entre lo que se conoce como población activa y población pasiva, que a mí lo de pasiva me parece terrorífica, o inactiva también me parece horrible, porque la gente no es ni pasiva ni inactiva, ¿no? Pero hay una desproporción. Y claro, eso genera problemas en los ingresos que tiene el Estado y en los gastos que se generan en el Estado. Pero que somos una sociedad envejecida y que vamos a seguir siéndolo es algo que desde la sociología y otras ciencias se viene diagnosticando hace mucho tiempo. Es decir, es una tendencia que no ha aparecido hoy. Llevamos décadas
viendo que nuestras pirámides de población se están invirtiendo y que eso va a traer unos retos sociales, económicos, sanitarios grandísimos y va a traer retos en los temas de cuidado. Por eso también, ¿no?, el empezar a hablar de esa crisis de cuidados, porque el modelo como lo tenemos ahora no lo va a soportar tampoco. No va a ser capaz de soportar la demanda de cuidados que va a generarse en una sociedad envejecida donde la población de mayores de 65 años va a ser mayoritaria en muy poco tiempo, cuando no hay un relevo generacional, cuando apenas nacen niños y niñas, ¿no? Entonces, ahí se van a incrementar claramente los costes sociales y sociosanitarios y habrá que ver cómo se gestiona todo ello. A mí me preocupa porque no creo que estemos dando una respuesta adecuada a esa problemática, que yo creo que ya la tenemos instalada, pero que se va a agravar en poco tiempo, ¿no? Y me temo que muchísimas mujeres van a tener que seguir asumiendo esa carga de cuidado que mina sus oportunidades vitales, económicas y sociales. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo lo que quería era apuntar, en la línea de lo que estás comentando, una pregunta que me hago permanentemente. Trabajo para una asociación que trabaja mucho con mujeres migrantes, cuidadoras del hogar, de limpieza, y me pregunto por qué, siendo una profesión y un trabajo esencial, que ha habido muchos estudios en esa línea, seguimos valorándolo tan poco o incluso infravalorándolo y permitimos, y nosotros desde luego luchamos por ello, pero la sociedad en general permite, y todos los aquí presentes conoceremos casos de cuidadoras y limpiadoras sin contrato, sin documentación, porque no se la facilitan sus empleadores, en situaciones que son de una desigualdad y de una injusticia que te desgarra, ¿no? Y por otro lado, también quería apuntar, como habéis nombrado el tema de COVID, uno de los hechos que nosotros encontramos cuando comenzamos un poco en la salida es que muchas de estas mujeres durante el COVID perdieron sus trabajos y las familias, como estaban en casa con los niños o con los mayores, les dijeron que se fueran y se quedaron en algunos casos en la calle, y en otros casos, aun teniendo documentación y trabajo, al perder el trabajo perdieron la documentación. Entonces, me parece una de las situaciones de desigualdad más sangrante y que además creo que está en nuestra mano, en algunos casos, esas horas que necesitamos para la limpieza o para el cuidado, que sean trabajo digno. Gracias. Sí, completamente de acuerdo contigo. Yo he trabajado mucho, he estudiado, he leído sobre por qué el cuidado no recibe el reconocimiento social y económico que se merece si entendemos el cuidado como esa actividad necesaria para la reproducción social. No me da tiempo a dar, porque sería otra charla, pero tiene mucho que ver con la dicotomía que hemos construido social, históricamente, culturalmente, entre lo que es el espacio público y el espacio privado doméstico, ¿no? En el sentido de que hemos muchas veces naturalizado, como si fueran cosas propias de la naturaleza, que son cosas propias de la cultura, ¿no?, que hemos construido social y culturalmente. Entonces distinguimos el espacio público, la política, la economía, lo que tiene valor económico, de lo que es el espacio doméstico, familiar, que carece de ese valor económico y que carece de ese valor social. Entonces, ¿por qué cobra más un ingeniero que está haciendo puentes que una trabajadora social o una enfermera o una asistenta o una limpiadora que está, ¿no?, dando una respuesta a una necesidad social? Ese valor económico a esa profesión, a esa actividad, se lo hemos dado como sociedad, lo hemos construido de forma colectiva, ¿no? Hemos consensuado, ¿no?, qué cosas tienen valor económico, qué cosas tienen valor social. Históricamente, esa atribución de valor a lo público y a lo doméstico está también muy atravesado por el género, porque ¿quiénes se han quedado en el ámbito doméstico y familiar cuidando? Las mujeres. Y hay estudios que ponen de manifiesto cómo una profesión altamente feminizada tiene menor salario que una profesión altamente masculinizada. Y que cuando una profesión se masculiniza,
sube el salario. Y cuando una profesión se feminiza, baja el salario. Entonces, eso tiene que ver con los roles de género, con los constructos de género y cómo hemos definido social, cultural y políticamente, y también históricamente, qué es lo público y qué es lo doméstico. Entonces, hay autoras, por ejemplo, Joan Tronto, que habla de la democracia de cuidados, que ella dice, el cuidado tiene que ser un derecho de la ciudadanía, derecho a cuidar, derecho a ser cuidado, y tiene que formar parte de los derechos de ciudadanía. Entonces, hay otras autoras latinoamericanas que juegan con un juego de palabras que es, en lugar de ciudadanía, hablar de cuidadanía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa incorporar el cuidado como derecho de ciudadanía? Que pasa al ámbito de lo público, ¿vale? Se traslada de lo doméstico a lo público y adquiere un valor social, un valor económico, un valor político, ¿vale? Un valor reconocido. Pero para eso tenemos, vamos a decir, que forzarlo, porque es un constructo social. Los constructos sociales, si tienen algo en positivo, es que, igual que se han construido, se pueden deconstruir y construir de otro modo. Tienen un inconveniente, que un constructo social se enraiza, se institucionaliza y es muy difícil revertirlo, pero no es imposible. Entonces, empezar a tomar conciencia del valor social y económico que deberían tener las tareas de cuidado, entroncándolo con derechos de ciudadanía y reivindicando que entre en la agenda pública y en la agenda política y que se legisle y se dediquen recursos para ello, es una forma de promover ese cambio en la dignificación de las tareas de cuidado, no solo de quienes cuidan en casa, sino de quienes lo hacen como un ejercicio profesional. Pero tienes toda la razón, claramente no lo tienen, ni son profesiones reconocidas económicamente, ni la mayoría de ellas, ni siquiera con la dignidad necesaria para poder ser ejercidas, cuando son trabajos y tareas fundamentales para la redistribución, para la reproducción social. ¿Alguien más? ¿Lo dejamos aquí? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias, María. Un placer haberte tenido. Mañana recordaros que estaremos a la misma hora y hablaremos de juventud. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y a todas por venir.